Ya, entonces, voy a poner un par de problemas. Acá, lo voy a poner acá. Ya, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve bien o está un poco chico? ¿Sí? Se ve bien, Se ve bien, profe. Se ve bien. Sí, eso es más o menos el que siempre he utilizado para las clases. Entonces vamos a ir viendo, bueno, varios problemas y este primer problema tiene que ver con, bueno, este tipo de preguntas que son más conceptuales. ¿Ya? Aquí obviamente tenemos que ir aplicando lo que hemos aprendido. Después vamos a hacer problemas también con números y naturalmente ahí va a ir quedando más claro algunas cosas. Ya, pues entonces este problema dice, una persona afirma que el desplazamiento de un cuerpo es equivalente a 1. La distancia total recorrida, el producto entre la rapidez y el tiempo, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Nos preguntan cuáles son verdaderas. Siempre hay este tipo de preguntas en las que uno tiene que ir viendo cuál de estos tres enunciados son correctos y naturalmente, dependiendo de cuáles sean correctos, yo tengo que ir marcando acá en la parte de respuesta. Entonces, bueno, veamos la primera. Veamos qué dice. Acuérdense que estamos viendo, nos preguntan por el desplazamiento de un cuerpo. ¿Ya? Y aquí nos dicen, en la 1, dice, la distancia total recorrida. Bueno, si por ejemplo, si nosotros tenemos dos puntos, los vamos a llamar A y B, la distancia total recorrida, ¿se acuerdan cómo era? Más o menos a qué hacía referencia cuando lo definíamos. Uy, se me perdió el chat, no sé si alguien está escribiendo en el chat. Uy, ¿dónde lo dije? Aquí está el chat. Esa línea recta entre dos puntos. Ya, pero estamos hablando de la distancia total recorrida. Bueno, también puede ser, sí. Pero ¿se acuerdan que también está el otro concepto que también hablamos con respecto entre dos puntos, que es la trayectoria, ¿cierto? Y ahí tenemos que hacer esa diferencia con respecto al desplazamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo estos dos puntos A y B, yo eventualmente, el cuerpo que llegue a B puede describir cualquier trayectoria, ¿ya? Y eso generalmente también lo llamamos D. Pero esta es una magnitud escalar. A diferencia del desplazamiento de un cuerpo, que ese sí es como tal indican ahí, que es claro, la línea entre dos puntos, como están indicando varios ahí en el chat. Efectivamente es así. Pero, además de ser una línea, ahí también le faltó un apellido, que es un vector. Ya no es solamente una línea una línea recta que une los dos puntos, sino también un vector. ¿Y qué significa que sea vector? Que claro, como dice Juan ahí, tiene dirección y tiene sentido. Y bueno, ahí no se confundan porque varias veces también lo llaman D, pero muchas veces le ponen un palito arriba, que hace referencia a que es un vector. Así que bueno, aquí vemos lo que nos está preguntando. Si el desplazamiento de un cuerpo es la distancia total recorrida, en realidad no. La distancia total recorrida, por ejemplo, sería esta curva que yo dibujé acá como D, y no el desplazamiento que tiene este vector entre los dos puntos. Por lo tanto, decimos que la primera es falsa. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende más o menos la idea? Era importante dejar eso en claro, que no se confundan con el desplazamiento y la distancia total. Como muchos están diciéndose ya, sí, efectivamente. Pero va a ir diciendo de poquito para que quede más claro. Ya, después dice el producto entre la rapidez y el tiempo. Bueno, si yo multiplico la rapidez con el tiempo, efectivamente yo voy a tener una distancia. Pero esa no es una distancia vectorial. ¿Ya? Nosotros estamos hablando del desplazamiento. La que es correcta, cuando estaría hablando en ese caso entre el producto de la rapidez y el tiempo, tendría que decir en realidad la velocidad por el tiempo. Y en ese caso sí, eso sería igual al desplazamiento. Como acá nos están diciendo que la rapidez por el tiempo, también es falsa. Y bueno, obviamente, si estas dos son malas, la tercera tiene que ser correcta. ¿Pero por qué es correcta? Bueno, dice la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Por ejemplo, si yo dibujo un eje de coordenadas, voy a dibujar ahí, tanto en X y Y,
y dibujo, bueno, hasta pongamos el mismo, pues, pongamos A y B. Al final es lo mismo. Tenemos A y B, ¿cierto? Estos van a describir vectores en este espacio que yo llamé X e Y, o el plano cartesiano, siendo estricto. Entonces yo voy a tener un vector ahí para la posición de A, y además voy a tener un vector que, que va a ser la posición de B. Y acá en la 3 me dicen la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Entonces, si yo pongo el vector B y a ese le resto A, en este caso sería menos A, entonces el vector que yo tengo que poner acá es menos A, o sea, un vector con la misma dirección pero con distinto sentido, y luego hago esa álgebra de vectores, o bueno, más bien resta de vectores, voy a tener efectivamente ese desplazamiento que es el que hemos estado hablando al comienzo de la pregunta. Por lo tanto, efectivamente es la C, como muchos ya dijeron hace bastante rato. Pero esa es la idea del problema, ¿no? Obviamente, si ustedes ya lo ven más o menos claro, bueno, obviamente pueden responderlo al tiro, pero quería dejarlo más o menos claro que hay magnitudes que son escalares y otras que son vectoriales. Eso es muy importante a la hora de responder este tipo de preguntas. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Duda, pregunta, consulta? Estoy viendo aquí en el chat. Todo claro. Todo claro, ya. Lo vamos a guardar y vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver acá, clase. Ya, entonces, veamos el siguiente. Ya, esto tiene que ver con aceleración y segundos. Espera un poquito. Ya. Lo dije. Acá está. Ya. Entonces, ¿qué dice esta pregunta? Dice, un carro del metro está detenido y se somete a una aceleración de 3 metros por segundo. ¿Ya? Y dice, después de 5 segundos acelerado, la rapidez del carro es. Bueno, ¿se acuerdan lo que... ¿Esto desplazamiento? Pregunta Sofía, sí. Bueno, de todo un poco, pero claro, es cinemática y claro, lo que vimos en el problema anterior, sí, pues tenía que ver con el desplazamiento. Pero en esta pregunta es, bueno, es lo que tiene que ver con la aceleración. ¿Y se acuerdan cómo nosotros definíamos la aceleración? ¿Cómo definíamos la aceleración? ¿Era la variación de la velocidad en el tiempo? Claro, ¿cierto? En particular yo puedo decir, la aceleración la voy a llamar A, acá, como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido una variación de tiempo. ¿Ya? Y acá, ¿qué nos están preguntando en realidad? Nos están preguntando, bueno, dice, después de 5 segundos de ser acelerada, la rapidez del carro es. Entonces, ¿cuál nos están preguntando? ¿La velocidad final o la inicial? La final. La final, ¿cierto? Velocidad final. Exactamente. Entonces, dice que este carro está detenido. Bueno, ¿qué significa eso entonces? Que la velocidad inicial es... 0. Exactamente, Germán, es cero. Obviamente, si está detenido no tiene velocidad. Bueno, también tenemos que, bueno, aquí tenemos esta variación de tiempo que son estos 5 segundos. Entonces, en realidad, lo único que tengo que hacer acá es resolver para la velocidad final. Entonces, si acá ya hago la velocidad final es igual a la aceleración por esta variación de tiempo, lo único que tenemos que hacer es tomar los valores del enunciado y reemplazarlos en este pequeño desarrollo que hice. Entonces, aquí tenemos 3 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos, que va a ser este delta tiempo. 5 segundos. Entonces, de esta manera, eso me va a dar 15. Yo ahí simplifico los segundos y me va a quedar
que la rapidez del carro va a ser 15 metros por segundo. ¿Ya? O sea, es la D. ¿Sí? ¿Todo bien? Es la D. Claro, Sofía. Sofía también está de acuerdo que es la D. Lo vamos a guardar. Después yo Ya, veamos. Estoy copiando acá. Ahí se me perdió la pantalla. Ah, Ya, tenemos acá. Ya, este tipo de problemas que ven acá es lo que tiene que ver con movimiento relativo. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso del movimiento relativo? ¿Se acuerdan? Más o menos creo que Paula también lo habló en la clase anterior, ¿no? O la clase antes pasada, ¿no? Bueno. Ya. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto de movimiento relativo? Lo que pasa que, en general, en este tipo de preguntas, nos van a decir Disculpa, que... ¿Sí? Álvaro, ¿te refieres a rectilíneo? No. Por ejemplo, cuando tengo movimiento relativo Ah, ok. entre los puntos, Ok, por ejemplo, sistemas de referencia que son móviles. ¿Sí? Parece que eso lo vieron en otra clase, creo. Bueno, aquí no importa, aquí lo vamos a ir revisando. Ya, miren, lo que pasa en este tipo de problemas, por ejemplo, dice, un tren se mueve a 30 metros por segundo, mientras una persona avanza por el pasillo a 2 metros por segundo. Ya, o sea, dentro de este tren, lo voy a marcar aquí con colores en ¿cómo se llama? La velocidad. Este tren va a 30 metros por segundo y una persona avanza a 2 metros por segundo dentro del pasillo. ¿Ya? Y dice que además se mueve en el mismo sentido del tren. Si se fijan ahí también tiene una flechita que está indicando eso. Se está moviendo hacia la derecha. Y dice que otra persona B está parada en los rieles y se encuentra a 1 kilómetro de ahí. Ya, o sea, si esta persona está parada ahí en el riel, bueno, obviamente su velocidad es 0 metros por segundo. Y acá tenemos una distancia de un kilómetro. Entonces dice la rapidez de A respecto a B. ¿Ya? Si se fijan en este tipo de problemas, lo que tengo que responder es la rapidez de un cuerpo con respecto a otro cuerpo. Y acá ese cuerpo que queremos ver de donde está referenciada la velocidad es la persona que está parada acá, a 0 metros por segundo. O sea, acá, por ejemplo, yo pongo mi sistema de coordenadas. Más bien, mi origen, que va a ser mi punto de referencia. Entonces, ¿qué se le ocurre de acá? ¿Alguna idea? Antes de decirle más o menos cómo tienen que proceder. Hay que suponer que el tren es tan largo como la distancia a la persona. No necesariamente. Porque de hecho, en realidad, esta distancia no tiene mucho que ver con la resolución. Dice, se restan, dice Sofía. ¿Seguro? Es que ve el observador. Ya. Bueno, eso es lo que quería generar acá. Quería generar una pequeña discusión con respecto a este problema, porque de repente confundo un poquito. Miren, sí, imaginémonos que nosotros estamos ahí ya, digamos en la estación. Estamos parados ahí al lado de la vía del tren. Entonces, yo tengo un tren que se acerca y ese tren viene a 30 metros por segundo. ¿Ya? Pero además, adentro viene una persona que se está moviendo. ¿Ya? Pero se mueve a 2 metros por segundo. Pero ese 2 metros por segundo es con respecto al tren. Eh, ¿Sí? ¿Ignacio? ¿No? Ah, me pensé que me iba a preguntar algo.
Entonces, por ejemplo, acá yo defino la velocidad de A, que es la persona que está caminando eso, con respecto a B. Y eso yo lo defino como la velocidad de A con respecto al tren, que viene siendo estos 2 metros por segundo, y eso se lo tengo que sumar a la velocidad del tren con respecto a B, que es la persona que está detenida. Ya, por ejemplo, en este tipo de problemas, yo siempre me acuerdo que, por ejemplo, si digo acá que quiero calcular la velocidad de A con B, y además tengo otro cuerpo móvil, que en este caso el tren, yo sé que tengo que poner una suma porque van en la misma dirección, y además, este T podríamos decirlo como un sistema de referencia auxiliar. Yo lo pongo aquí entre medio de estas letras, si se fijan. Porque tengo acá B a B y eso lo separo en una suma. Entonces yo sé que tengo B a T más B por T por B. Entonces al final sé que este sistema de referencia auxiliar que estoy utilizando, que también es un cuerpo móvil, está entre medio. Es una manera de como, para acordarse cómo resolver este tipo de problemas. Porque, por ejemplo, si yo pongo la velocidad de B con respecto a T, estaría diciendo que la velocidad va en la otra dirección. Por lo tanto, no lo estaríamos haciendo de manera correcta. Tendríamos el sentido en la otra dirección. Entonces, volviendo acá al pequeño paréntesis, lo único que tengo que hacer acá es ver la velocidad de A con respecto al tren, que va a ser 2, y eso se lo tengo que sumar a la velocidad del tren, que va a ser 30. Por lo tanto, si yo sumo 2 más 30, me va a dar 32 metros por segundo. Claro, y varios dijo, se suman, sí, efectivamente. Claro, y Renato decía que se sumaban. Claro, efectivamente, por ejemplo, si esta persona, en vez de ir en la dirección del tren, estaría yendo en la dirección contraria, yo ahí efectivamente tendría que restarlo, porque al final del día se está alejando de B. ¿Ya? Uy, se me cayó esta cuestión. Entonces, ahí tendríamos ese problema. También vamos a hacer otro también parecido, para que quede claro. Entonces, vamos viendo. ¿Ahí todo bien? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, se suman, ya, perfecto. En el chat todos están de acuerdo con eso. Veamos acá, a ver, vamos a abrir el otro. Acá está. Ya, esto es más o menos lo mismo. Ya, si se fijan ahí, las velocidades van en otras direcciones, pero vamos a aplicar los mismos conceptos que estamos haciendo hasta ahora. Ya, entonces dice, bueno, un tren de pasajeros también avanza en línea recta a 30 metros por segundo y en su interior un pasajero camina hacia el final del tren a 1 metro por segundo. En general yo siempre empiezo a rayar estos problemas porque así me voy haciendo una imagen más o menos mental de lo que va ocurriendo a medida que lo veo. Entonces, ya acá le voy a poner claro que estamos a 30 metros por segundo, va en la dirección de B, y dice en su interior un pasajero camina hacia el final del tren a 1 metro por segundo. Entonces acá tenemos 1 metro por segundo. Y claro, ahí está la flechita que va caminando hacia el final del tren. Y dice, parada en la línea del tren, una persona se dispone a lanzar una pelota de tenis con la misma dirección y sentido que se mueve el tren. Claro, efectivamente acá tenemos la flecha que va en la misma dirección y sentido. Y esta persona va a lanzar una pelota de tenis. Dice, ¿con qué rapidez debe lanzar la pelota para que la rapidez inicial de esta sea 0 respecto al pasajero? Ya, es una pregunta media rara, pero vamos viendo. Oye, están súper participativos y súper rápido. Lo resuelven al tiro. Está bien, está bien eso. Significa que están entendiendo. Ya, entonces, bueno, también lo vamos a desarrollar para que estemos todos de acuerdo. Ya, pues dice que ¿con qué rapidez debe lanzar la pelota para que la rapidez inicial de esta sea... perdón, me perdí. Parada en la línea del tren, la persona se dispone a lanzar... ya, perdón, sí. La persona que está parada aquí en el tren, que está parada en la estación, podríamos decir, es la que va a lanzar la pelota. Claro, aquí mismo lo dibujé. ¿no?
Dice, ¿con qué rapidez debe lanzar la pelota para que la rapidez inicial de esta sea cero con respecto al pasajero? Entonces podemos utilizar la misma idea que hicimos recién, ¿cierto? Queremos ver la velocidad de A, por ejemplo, con respecto al origen. ¿Ya? Que el origen lo podemos poner acá donde está en este caso B. Entonces, haciendo eso, voy a utilizar la misma regla. Voy a poner la velocidad de A con respecto al origen y además tengo B, ¿cierto? Entonces, acá yo voy a hacer B a B más la velocidad de B con respecto a A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me quedo con D, me dicen. Catalina levantó la mano, ¿sí? Profe, tengo una duda. Entonces, cuando veamos este tipo de ejercicios donde hay como muchas velocidades juntas, aplicamos siempre delta, así como la variación de la velocidad entre dos puntos y hacemos como una recta, o nada que ver. Mm, como regla general, tenemos que en realidad ir viendo en qué direcciones están disculpa, en qué sentido están las velocidades, para poder decir que, no sé, para esta persona que está parada afuera, la velocidad que ve, por ejemplo, del tren va a ser distinta a la que ve, por ejemplo, la persona con respecto al tren. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si esta persona está acá, que está en B, va a haber un tren que se mueve a 30. Pero, por ejemplo, esta persona que está acá en B, va a ver que esta persona que está moviéndose dentro del tren, no la va a ver moviéndose a 30, ¿ya? Porque además se está moviendo hacia el fondo del tren, a 1 metro por segundo. Entonces, en realidad, lo que yo tengo que hacer ahí, para saber a qué velocidad ve la persona que está parada afuera, a qué velocidad ve que se mueve A, tengo que restar la velocidad del tren menos la velocidad que se mueve. Porque lo va a ir viendo más lento, porque a medida que también se va alejando en la otra dirección. Pero como vimos en el problema anterior, esa persona iba en la misma dirección del tren. Por lo tanto, en realidad, la persona que estaba parada afuera la ve como la velocidad del tren más esta velocidad que va caminando la persona por dentro. ¿Eso era más o menos lo que preguntaba Catarina? O En sea, realidad, creo más que que la, sí. más que la suma y la resta, tienes que fijarte bien hacia qué sentido tienen las velocidades. Pero siempre tenemos, es que eso como que me confunde, como para poder sacarlo así como con cálculo. Siempre tenemos que tener como, como los dos puntos que yo estoy observando, ¿o no? Como los dos extremos, una cosa así. Ah, ya. Sí, en el sentido, por ejemplo, como yo escribí acá las velocidades, yo digo acá, por ejemplo, puse la velocidad de A con respecto al origen. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, digo acá, la velocidad de A con respecto a B. La velocidad de A con respecto al origen. Siempre la segunda letra que yo pongo acá, para poder, haciéndolo matemáticamente como tú lo dices, es el punto de referencia, con respecto a cuál estoy midiendo esta velocidad. Ya, profe, ahora sí entendí. Gracias. ¿Sí? Dale. Perdón, Sí, perdón por es no un poco entender. enredado, claro, un poco enredado estas letritas que aparecen. Pero sí, uno que está acá es por decirlo, el cuerpo que se mueve, o el móvil, y la segunda letra es el sistema de referencia. Eso en realidad. Ya, entonces, ¿dónde me quedé? Me perdí. Estaba explicando esto. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? La velocidad de A con respecto al origen va a ser, disculpa, la velocidad de A con respecto a B va a ser -1. Y la velocidad disculpa, de B
de B con respecto al origen va a ser 30. De este modo, yo voy a tener que esta velocidad que estoy definiendo acá va a ser igual a 29. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser 29? Porque, por ejemplo, ¿y por qué va a ser al final del día la respuesta que nosotros estamos buscando? Porque nos preguntan qué rapidez debe lanzar la pelota para que la rapidez inicial de esta sea 0 con respecto al pasajero. Como este pasajero, con respecto hasta ese origen, se está moviendo a 29 metros por segundo, obviamente restando la velocidad del tren menos la velocidad que se mueve esta persona, nos va a resultar 29, ¿ya? Porque en vez de estar acercándose a 30, se va a estar acercando a 29, restándole este 1 metro por segundo. Entonces, si viene esta persona a 29 metros por segundo, con respecto a donde voy a lanzar la pelota, cuando yo lance la pelota, también la tengo que lanzar a 29. Porque de esa manera la persona va a ir avanzando y la pelota también va a avanzar a 29. Entonces, bueno, ambas van a estar moviéndose, pero entre ellas la distancia va a ser siempre la misma. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, siempre se van a ver como que estuviesen estáticas. Y a eso hace referencia que que la rapidez inicial de esta sea 0 con respecto al pasajero. ¿Sí se entiende más o menos la idea? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? No veo el chat. Se me perdió. Sí, 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 profe, sí. Claro. Perfecto. Bacán. Esa es la idea de estos problemas. Son en general, tienen que ver con ¿cómo se llama? Se llaman, bueno, movimientos relativos, porque obviamente la velocidad no va a ser siempre la misma, dependiendo de donde yo me pare y de donde yo esté mirando uy, se me perdió. De donde yo esté mirando el movimiento. Álvaro, dos personas levantaron la mano. Catalina y Juan, dale, pregúntenme. ¿Sí? Entonces la rapidez inicial de esta sea 0, ahí se refiere a 29. Perdón, te escuché súper bajo. ¿Me puedes repetir? ¿Juan? ¿No? Bueno, te escuché muy bien. ¿Se escucha Paula o...? Sí, se escucha bien. Él preguntó, es que no alcancé a agarrarle bien igual porque no Sí. escuché muy bien, que si la rapidez inicial era 29, algo así, escuché. Por último, Juan, si no puede hablarlo, puede escribirlo. La misma pregunta, por favor. Sí. Creo que preguntó que si era 29, pero no entendía. Pregunta, se refiere a 0, mira, acá está Me escribiendo en refiero el al chat. 0. Ah, al 0. Sí. Claro. Sí, lo que pasa que... Ah, es que acá le puse T. En realidad creo que me equivoqué, acá le he puesto T. Sí, dice me refiero al 0. El 0, claro, es la persona que está afuera, es la persona que va a lanzar la pelota. Es donde tú pones tu punto de tu sistema de referencia. Claro. Es en ese, ahí se va a fijar el sistema de referencia para poder analizar el fenómeno físico. Ah, ya. Perfecto. Sí, entendí. Súper. Sí, perdón, Juan, que no te había escuchado bien la pregunta. Como se perdió un poco ¿cómo se llama? Con el micrófono. Y hay la otra niña que también nos preguntó, ¿Alguien preguntó? Catalina. ¿Sí? Profe, no se me quedó la mano levantada. Ah, se quedó la mano. Perdón. Sí, no importa. O sea, también me ha pasado varias veces.
Ya, mira, esta pregunta dice, una pelota es dejada caer libremente desde los 20 metros de altura. Dice, al llegar al piso, rebota subiendo la mitad de su altura inicial. Si se repite esta situación varias veces en los rebotes sucesivos, la rapidez media desde el inicio hasta la altura máxima alcanzada en el segundo rebote, considerando que hasta ese momento tardó 15 segundos, es igual a... Ya, es un poco largo, pero aquí lo vamos a ir armando a poco. Entonces dice, una pelota deja caer libremente desde los 20 metros de altura. Yo generalmente lo que hago para resolver este tipo de problemas, siempre empiezo dibujando más o menos para hacerme una idea, porque naturalmente a veces los problemas tienen mucha letra y marea un poquito. Pero de lo que yo entendí, era que una persona dejaba caer una pelota. ¿Ya? Podría ser arriba de un edificio, ya pensemos unos 20 metros, que es lo que dice acá el enunciado. Y esa la deja caer libremente. Y dice que al llegar al piso, bueno, esta va a caer claramente, dice va a rebotar subiendo la mitad de su altura inicial. Ya, o sea, va a subir de nuevo y va a llegar a la mitad. O sea, va a ser, si acá yo tenía 10, y si rebota en la mitad, vamos a tener 10 metros. Después, bueno, obviamente vuelve a caer y luego vuelve a subir. Y este va a ser la mitad del anterior, o sea, va a ser la mitad de 10, o sea, 5 metros. ¿Ya? Y eso es lo que nos está preguntando, ¿cierto? Acá dice la rapidez media desde el inicio hasta la altura máxima alcanzada en el segundo rebote, considerando que hasta ese momento tardó 15 segundos, es igual a. Entonces lo que tengo que hacer acá es básicamente ir sumando toda la distancia recorrida. Acá, por ejemplo, no sé, ya lo voy a llamar de A, de B, que es la subida del primer rebote, de C, la segunda bajada, y de E, ya, la última. Y si se acuerdan, lo que hemos hablado la otra vez, yo siempre dibujaba este triángulo que tiene que ver con la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué tenía que poner ahí, en ese triángulo? Arriba va la Distancia. distancia, abajo velocidad Y el y el tiempo, tiempo. ¿cierto? Claro, efectivamente. Entonces lo que tengo que hacer acá, esto siempre lo ocupo como ayuda de memoria, siempre cuando empiezo a hacer los problemas al tiro dibujo el triángulo y lo tengo súper presente, porque obviamente aquí veo todas las variables que son la distancia, la velocidad y el tiempo, y ahí puedo resolverlo lo de una. Bueno, este triángulo lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo quiero saber la distancia, yo tapo arriba la distancia y voy a saber que me voy a quedar con la velocidad del tiempo, o sea que tengo que multiplicarlo. Si por ejemplo después yo quiero saber cuál es la velocidad, bueno, tapo la velocidad y sé que me queda un D arriba y un T abajo. O sea, al final es una división. Ya eso es, no es más que eso. Lo voy a dejar ahí en esa esquinita para que... Entonces, bueno, volviendo al problema, nosotros estamos hablando que nos preguntan la rapidez, ¿ya? Entonces la rapidez va a ser igual a esta distancia que recorre dividido el tiempo. Y esa distancia va a ser, bueno, la suma de todos los rebotes, o sea, este que le llamé de A, de B, de C, y de E. Entonces ya, en el primer rebote tenemos 10, no, 20 metros, ¿cierto? La primera caída, ahí lo rayé, 20. Después, la primera subida, bueno, dijimos que era 10 porque llega a la mitad. La bajada también va a recorrer esos 10 metros. Y la segunda subida va a ser la mitad, o sea, va a ser 5. Eso nos va a dar 20, acá, 45, 20 más 10 más 10 más 5 da 45. Y nos dicen Todos los que... correos que le envían a los profes, chiquillos, con copia. ¿Cómo? ¿Era una pregunta por ahí o micrófono loco? ¿No? Ya, bueno. Claro, considerando que ese momento tardó 15 segundos, esos 15 segundos los tengo que llevar acá, a esta variación del tiempo. Y eso me va a dar 45 dividido 15, son 3. 3 metros por segundo. Y esa es
La respuesta, ¿cuál es? Me perdí. La C, ahí está. Sí, esa es. ¿Duda, pregunta, consulta? Ahí en el chat parece que hay algo, ¿no? ¿O alguna mano levantada? ¿Eso mnemotecnia? Ah, sí, efectivamente. ¿Por qué hay 210? Porque en el primer rebote, se fijan, bueno, la pelota cae, esa lo llamé de A, después la pelota sube, este primer tramo, sube la mitad, o sea, son 10 metros, pero después vuelve a caer esos 10 para poder llegar al segundo rebote. Por eso al final estoy sumando 2 10, pues, los 10 que van en la subida y los 10 que van en la bajada, que son los 10 metros. ¿Sí se entiende, Belén? SA, ya, sí. SA de que no entendió. Perfecto. Eso. Perfecto, lo voy a guardar. Acá. Ya, veamos. O sea, ¿hasta qué hora tenemos? No sigue con 2,5. Pero solo se cuenta hasta ahí. No sigue con 2,5. ¿A qué te refieres, Renato, con eso? Ahora sí me escucho. ¿Sí? Es que se cuentan solo los rebotes hasta, por ejemplo, ahí da 2 rebotes. No daría otro tercer rebote o hasta que deje de rebotar. Lo que pasa que, mira, dice acá que dice la rapidez media desde el inicio, que el inicio obviamente sería la persona que lo tira desde la parte de arriba del techo, Sí. hasta el segundo rebote, más bien, hasta la Ah, altura verdad, no, máxima no, sí, sí, sí. alcanzada. ¿Cachai? Sí, 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 me perdí yo. Entonces, ¿sí? Claro, Sí, 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 entendí. la altura Gracias. máxima del segundo rebote sería hasta acá arriba. Por eso. Claro, efectivamente. Son 2,5 rebotes, si uno lo quisiera decir de otro modo. Entonces, veamos. ¿Cuál está? Está acá. Bueno, ya. Este también son problemas también de cinemática. Entonces, vamos viendo. Dice, un auto está siguiendo una camioneta por una carretera rectilínea. El auto avanza a 25 metros por segundo. Entonces, claro, aquí tenemos 25 metros por segundo. Esta es la A. Llamémoslo A. Y la camioneta a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Dice que a las 12 AM la separación entre ellos es de 100 metros por segundo. Es de 100 metros. Ya, claro, entonces acá yo tengo esta diferencia que son 100 metros. Obviamente posicionándola acá en el auto como 0. Y la camioneta en 100. Dice, a las 2 AM, la separación entre ellos es de 100. Y dice, entonces, a partir de esa hora, la distancia que recorre el auto hasta alcanzar la camioneta es... Bueno, aquí la cosa que es importante es que acá nos dicen, claro, que a las 12 AM la separación de ellos es 100 metros. O sea, las 12 viene siendo nuestro punto inicial, ¿ya? Para el tiempo. O sea, esas 12 AM sería nuestro tiempo igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En general, este tipo de problema, lo que nosotros tenemos que hacer es describir la trayectoria, o más bien la posición del auto, como una ecuación. En particular, para hacer eso, yo tengo que decir la posición del auto, acá le llamé XA, en función del tiempo, va a ser igual a la posición inicial del auto más la velocidad del auto por el tiempo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos de acuerdo con eso? Lo único que estoy haciendo nada más es escribir la ecuación de la posición con respecto al tiempo. Y del auto. Y de la misma manera, yo tengo que hacer lo mismo para la camioneta. O sea, la posición inicial de la camioneta más la velocidad
le puse pena, que la velocidad de la camioneta por el tiempo. ¿Ya? Siempre va a ser una posición inicial más la velocidad del móvil. Entonces, para el auto, ahora llevando los números, nosotros sabemos que la posición inicial va a ser 0. ¿Ya? La fijé acá como el origen. Y que la camioneta la fijamos a 100 metros, que es la distancia a la que están en el tiempo 0. Entonces acá la posición del auto inicial va a ser 0. Y se la tengo que sumar, claro, a la velocidad, que va a ser 25 metros por segundo, por el tiempo. Y del mismo modo, haciendo lo mismo con la camioneta, tendría que la posición inicial va a ser 100. Y eso se lo tengo que sumar a la velocidad de la camioneta por el tiempo. O sea, 20 por t. Esa es fórmula itinerario. No te entiendo, Sofía, tu pregunta. Claro, podríamos llamarlo, claro, porque al final del día es la posición con respecto al tiempo. Sí, podríamos Que llamarlo así. en movimiento rectilíneo uniforme me parece que hay, y acelerado, hay como unas fórmulas, ¿Ya? son que las ocupamos como en todo. Entonces Ah, creo en que el es esa. acelerado. Sí, es que el acelerado y la uniforme creo que es la misma fórmula, pero después en una creo Ya. que el tiempo se anula, algo así. Sí, lo que pasa que, claro, bueno, si que alcanzamos a ver el movimiento acelerado, claro, tenemos en el movimiento acelerado tenemos estas tres ecuaciones, que ojalá alcancemos a ver, y en realidad cuando uno va al movimiento rectilíneo uniforme, que es el que nosotros tenemos acá, nosotros sabemos que la aceleración va a ser 0. ¿Sí? Y de ese modo nosotros podemos eliminar ese factor que tú dices que Ah, sí, no es era el un tiempo, era medio aceleración, por, ¿verdad? claro, eso mismo, un Claro, medio por la aceleración del tiempo al cuadrado. Pero como sí, la sí. aceleración es 0, yo la elimino. Por eso no la puse acá. ¿Sí? Eso es lo que decía Sofía, creo que sí. Sí, eso era, gracias. Bacán. Pero ahí cuando veamos el acelerado, ahí también lo vamos a hacer. Ya, pues entonces al final del día, esto lo que describe son dos rectas. ¿Sí? Porque al final del día tengo 25 por el tiempo y acá tengo 100 más 20 por el tiempo. O sea, si uno lo lleva a un gráfico posición con respecto al tiempo, siempre termina haciendo esto para hacer el gráfico. Oh, nada que ver. Se me ocurre eso. No, ¿qué estoy diciendo? Ya, ahí sí. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un gráfico posición con respecto al tiempo, yo voy a tener dos rectas, ¿cierto? Si han visto matemáticas, yo creo que estarían de acuerdo conmigo. Entonces, por ejemplo, para la camioneta yo voy a tener una recta. La vamos a poner naranjito también porque es el color que estaba utilizando para eso. Y ese punto va a ser 100. Porque en el tiempo 0 va a estar en 100. Y va a ir subiendo a esta razón que es de 20 metros por segundo. Y ojo que, claro, cuando yo voy a este gráfico, yo sé que la pendiente de esta recta va a ser la velocidad. Ya eso es importante, probablemente lo van a ver también en otros problemas que van a aparecer. Y si yo dibujo la posición del auto con respecto al tiempo, voy a tener una recta, pero con mayor pendiente porque la velocidad del auto es mayor. Entonces, efectivamente, lo que va a pasar es que se van a juntar en un momento esta recta, y físicamente lo que quiere decir eso es que el auto va a pillar a la camioneta. Y es el tiempo que nosotros queremos calcular. ¿Ya? Porque al final nos preguntan. A partir de saber la distancia que recorre el auto. Y para poder recorrer el auto, o sea, disculpa, para poder calcular esa distancia que recorre el auto hasta alcanzar la camioneta, yo necesito calcular este tiempo, en lo cual el auto pilla la camioneta. Y si se fijan gráficamente, lo que tengo que hacer es igualar las dos ecuaciones que puse acá.
para este tiempo, llamémoslo tiempo estrella, ya. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que la posición del auto en ese tiempo estrella va a ser igual a la posición de la camioneta en ese tiempo estrella. Entonces, si yo igualo las dos ecuaciones, me va a quedar 25 por este tiempo más 100 más 20 por ese tiempo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo único que hice fue igualar las ecuaciones en función de la posición, porque ahí voy a decir que es el punto donde se están uniendo. Entonces, de este modo, yo voy a calcular que el tiempo, resolviendo esta pequeña igualación, va a ser 100 dividido 5, y eso va a ser igual a 20 segundos. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es tomar estos 20 segundos y llevarlo a la ecuación del auto, ¿ya? Porque pasaron 20 segundos en la cual el auto, que es esta recta amarilla, pilló a la camioneta. Entonces, de ese modo, yo reemplazo en la posición del auto, va a ser 25 por 20, y ustedes son mejores que yo para calcular, y eso me va a dar, ¿cuánto me va a dar? 25 por 20 son 500, sí. Claro, 500 metros. Por lo tanto, esa distancia que recorre el auto hasta pie de la camioneta son 500 metros. O sea, igual a la respuesta D. Ignacio levantó la mano. Dime, Ignacio. Sí, es que, mire, lo que yo por lo menos hice y siento que se simplifica mucho más fácil, ¿Ya? dejé a la camioneta en 0, ¿ya? También se puede hacer eso, sí, no hay problema. Y el vehículo en 5, ¿ya? En O sea, 5... en 5 metros por segundo, Ah, sí, ¿ya? sí. Y si la camioneta está quieta y el vehículo va a 5 metros por segundo, en la distancia de 100 metros, multipliqué 5 por 100 y ahí está. Sí, de hecho, también se puede hacer de esa manera, más o menos, y es lo mismo que habíamos hecho con lo del movimiento relativo, ¿cierto? Porque lo que estaba haciendo ahí, claro, pues diciendo que la camioneta va a ser mi sistema de referencia fijo y el auto se irá acercando, claro, yo resto los 25 metros, o sea, 25 metros por segundo con los 20, y claro, para la camioneta veo un auto que se acerca a 5 metros por segundo. Eso es lo que me está diciendo Ignacio, ¿cierto? Sí, porque es más fácil si lo dejo, Efectivamente. si lo dejo estático que usando el movimiento. Sí. Ignacio, Sí, me pues, muy bien. gustaría sumarle a lo que usted le está diciendo, que lo simplifica. Sí, me parece bien, pero a la vez también es importante que se entienda la fenomenología que tenemos detrás de estas ecuaciones, porque ¿cómo se llama esto? La trampa que tiene la física, por decirlo de alguna forma, es que nada es igual a lo anterior. O sea, tenemos que entender el fenómeno físico y en base a eso realizar los cálculos, que generalmente son cálculos simples. Lo importante es que podamos entender cómo ocurren las cosas. ¿A qué voy con esto? A que en este caso tenemos que entender de que estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, como dijo Álvaro, donde no tenemos aceleración, por eso esa variable se descarta, entendiendo de que nuestro sistema de referencia vamos a partirlo desde el auto hacia la camioneta, por ende decimos que nuestra posición inicial en A es 0 y así empezar a desarrollar. Al final, cuando uno trata de simplificar tanto y como hacerlo un poquito más mecanizado, te puede jugar en contra. Pero encuentro súper bien que lo hayas podido visualizar de esa forma, Ignacio, a Sí, modo de acotación. sí, o sea, es que yo igual te encuentro toda la razón. ¿Por qué? Porque si en un futuro me encuentro con un ejercicio que es más complejo, aplicar la lógica no me va a ser muy conveniente, y sí me va a ser conveniente aplicar fórmula y todo eso. Si yo de eso estoy súper
Lo sé, eso. Claro. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, no, pero súper buena acotación, Ignacio. O sea, si tú lo lograste ver de esa manera, súper bien. Ahora, lo importante es que, claro, que siempre vayas teniendo en cuenta los conceptos que estás utilizando detrás. Al final del día, la matemática que nosotros utilizamos en la física nos permite demostrarla y explicarla, pero siempre dejando los conceptos súper claros. Al final del día, la matemática es una herramienta que nos permite entender lo que está ocurriendo en la física, que es lo que venía diciendo Paula. Pero súper bien, Ignacio, está súper bien el razonamiento. Catalina Ferrari levantó la manito. ¿Sí? Profe, es que según lo que dijo Ignacio, entonces S5 sería como la variación de velocidad entre los dos, ¿o no? Sería la velocidad, más bien la velocidad relativa entre el auto y la camioneta. En el sentido de que la camioneta se mueve a 20 metros por segundo y el auto también se mueve en la misma dirección a 20. Entonces, la persona que va manejando la camioneta ve un auto que se va acercando a 5 metros por segundo. ¿Y hay alguna forma como de resolver el ejercicio como tomando esa variable? ¿A qué te refieres ahí? Me perdí un poco, perdón. No sé, como que tomar esos 5 metros por segundo ¿Ya? como, no sé, como un dato, Ah, sin tener, por ejemplo, cuánto es la velocidad de la camioneta y cuánto es la velocidad del auto. sí, pero ahí en realidad lo que estaríamos diciendo es como que la camioneta está, por decirte, hay una persona que está detenida en la carretera y ve un auto que viene a 5 metros por segundo. Es más o menos, ese es el símil que hace Ignacio. Y que esa distancia a la que está este móvil con respecto a ese cuerpo que está detenido es de 100 metros. Entonces, efectivamente, claro, si yo hago el triangulito y le pongo la distancia, bueno, la distancia igual a la velocidad por el tiempo, yo con eso puedo calcular ese tiempo utilizando la distancia que es 100 y esta velocidad relativa que viene siendo la diferencia de las dos, para poder calcular ese tiempo. ¿Sí? Ya, ¿Es más o sí, menos gracias. la idea? Ya, bacán. Pero sí, pues, es otra manera de ver el problema y está súper bien, de hecho. Yo quise hacerlo de la manera más larga para poder explicar un par de conceptos adicionales que tiene que ver más bien con armar la ecuación. Y para que tengan más claro y también para que la vean. Porque hay varios problemas con respecto a esto también. Ya, veamos. No sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos menos cortos, de hecho. ¿Hasta qué hora tenemos, Paula? Hasta las 9, si no me equivoco, porque empezamos a las 7:30. Son las 8:30. Ya, Así que igual queda su ratito. bacán. ¿Dónde quedé? Ah, ya, está. Ya, entonces, este es el problema, perfecto. Ya, cuando yo tengo este tipo de problemas, en los que tienen gráfico, con respecto a la velocidad, con respecto al tiempo, lo que me tengo que fijar, o más bien lo que tengo que tener claro, es que si yo tomo el área debajo de este gráfico, velocidad versus tiempo, si yo calculo esa área, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Se acuerdan? La distancia. Aceleración Escuché la distancia y la aceleración. ¿Con cuál se quedan? a distancia. La distancia, ¿cierto? Porque al final del día un área va a ser una multiplicación de lados, por decirlo. Por decirlo así en términos gráficos. Pero si yo, claro, en este gráfico yo tomo el área, yo voy a estar multiplicando la velocidad por el tiempo. Y esa velocidad por el tiempo va a ser la distancia, ¿ya? La distancia recorrida. Eso es súper importante para lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque la pregunta nos dice, para una elefanta que viajaba en forma muy apresurada,
Son un elefante ahí. Se registran los valores de velocidad versus tiempo transcurrido que se muestran en el gráfico de la figura. Considerando que el elefante viajó en línea recta, es correcto decir que la distancia total viajada por el elefante fue... Bueno, eso es lo que veníamos hablando en un comienzo. Tenemos que calcular el área bajo la curva, obviamente haciendo una generalización, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, yo tengo que, bueno, la manera más fácil sería dividir esto en dos áreas, que claro, efectivamente tendríamos esta área del cuadrado y este área del trapecio. Y sumar. Entonces acá tendríamos el área 1, lo llamé el área 2. Y acá vamos a tener, bueno, acá tenemos un intervalo de tiempo de 2 segundos, en el que estuvo a 20 metros por segundo. Por lo tanto, ahí yo tengo que multiplicar la velocidad, que es 10, por este intervalo de tiempo, que es 2. Y eso se lo tenemos que sumar al área de este trapecio. Y bueno, el área del trapecio, si se acuerdan, es la suma de la base por la... Disculpa, más bien el promedio de las bases. Y eso lo tengo que multiplicar por la altura. El ¿Cómo? trapecio también, perdón Álvaro, el trapecio también igual lo pueden dividir, si no se acuerdan de la ecuación del también. trapecio, en un rectángulo y en Sí, un efectivamente. triángulo rectángulo que está sobre. Ahí también lo pueden sacar. Efectivamente, sí. Como dice Paula, claro, podemos dividir esta área también como un triángulo rectángulo acá. Y también, obviamente, sumando el rectángulo que queda abajo. Sí, así es. Yo me la jugué por el trapecio, ¿no? Pero podemos hacerlo como dice Paula. Ya, hagámoslo como dice Paula. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Este lo vamos a llamar, ya digámoslo A2, como el área del triángulo. Y acá vamos a tener un rectángulo que lo vamos a llamar A3, moradito. Ya. Entonces, este triángulo rectángulo, si se fijan, ¿qué base tiene? Bueno, Base acá 10, ¿cierto? Porque Sí. acá yo tengo 12 y tengo 2. Entonces tengo que restar el 12 menos 2 y me va a quedar 10. ¿Qué va a ser ese tiempo? Por la altura, que van a ser 30 menos 20. O sea, 30 menos 10 va a dar 20. Me estaba apurando un poquito. Y eso le vamos a sumar. Acá lo voy a agregar. El rectángulo Profe, eso no es dividido en dos. Dividido en dos. Eso. Perdón. Ahí. Sí, es dividido en dos. Porque es un triángulo. El de abajo, claro, el de abajo, ese sí tengo que hacer base por altura, ¿no? Que vendría siendo también los 10, porque estoy entre los 2 segundos y los 12. Y multiplicarlo por 10, que va a ser este pequeño tramo. Entonces, haciendo esto, ¿qué me va a quedar? Vamos viendo. 10 por 2, 2, más 200. 100. Claro, esto va a ser 100 Más 100. más 100. Y eso me va a dar 100 más 100 más 20, va a ser igual a 220. ¿220 qué? Metros. ¿Sí? Porque estoy multiplicando metros por segundo. Y eso, cuando obviamente lo simplifique, me va a quedar metros. Ya, eso es súper importante. De repente los problemas tienen acá distintas unidades de medida y tienen que ser consistentes con esa unidad de medida, porque si no pueden equivocarse sin querer. Puede que hayan hecho toda la parte escalar bien, pero si ponen mal la unidad va a estar malo. Tienen que tener ojo con eso. Y eso, pues, al final acá lo único que hicimos, bueno, es sumar la área y eso nos dio 220. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Dedo para arriba, para abajo. Ay, se me corre esto. Da igual. Sí, acá. No entendido.
Acuérdense, el área debajo de la curva es la distancia total recorrida. Voy a tratar de buscar aquí un problema de movimiento rectilíneo acelerado, para que no... A ver cuál tengo eso. Estoy tratando de buscar uno. Para que no Oye, se... una acotación de lo que tú decías, Álvaro, de que el área bajo la curva es la distancia. Dale. También lo podemos sacar de manera matemática, recordando de que la pendiente, que es lo que nosotros vamos a ver en nuestro gráfico, es la variación de y sobre x, ¿cierto? Y nuestro y, en este caso, vendría siendo nuestra velocidad dividido el tiempo. Por ende, nos va a quedar m es igual a delta v, perdón, sobre delta t. Y si nosotros hacemos el símil, por si no nos acordamos de la ecuación, la relación con la distancia va a tener que distancia es la variación de velocidad sobre el tiempo. No sé si me explico bien o se entiende lo que quiero decir. Como si no se acuerdan de la ay, perdón, mucho dato. Si no se acuerdan de la fórmula, tratar de hacer el símil con las matemáticas que van muy ligadas con la física. Y al final lo gráfico hay que tratarlo igual como en matemática, solo que en vez de una, va a haber una y y una x, pero ahora la y va a ser una v, que es la velocidad, y la x va a ser el tiempo. Súper. Efectivamente, tal cual como dice Paula. Y, bueno, alguien había dicho que esto era la aceleración. Bueno, en realidad la aceleración aquí está medio camuflada. La aceleración acá, por ejemplo, de este gráfico, va a ser la pendiente. En un gráfico velocidad versus tiempo, esta pendiente corresponde a la aceleración. Y acá también. Aquí la aceleración es cero, naturalmente, porque bueno, la velocidad es constante. Y acá la aceleración es positiva porque va subiendo. De hecho, la aceleración aquí, si uno la calcula, ¿cuánto sería? Entre los 12 y los 2, rápidamente. ¿Sabe qué me puede decir? No. Daría décimas, pero no estamos en un curso, no puedo darle puntos para la PSU tampoco. Pero, ¿cuál sería la aceleración acá? Sería, bueno, la variación de velocidad con respecto al tiempo sería 20 dividido 10. O sea, sería 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa pendiente es la aceleración en el gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Un pequeño paréntesis. Ya, a ver, entonces ahora vamos a hacer un problema de movimiento acelerado. A ver, es el 19. Ya. Dice, la velocidad, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Duda del anterior? Se me olvidó preguntarle. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ya, entonces, vamos acá. ¿Qué tenemos? Dice la velocidad con la que sale. Bueno, en realidad lo que sale en realidad está medio raro escrito ahí. La velocidad con la que sale una bala de un cañón, partiendo del reposo, es de 300 metros por segundo. Chuta, es súper rápido. La longitud del cañón es 150 centímetros y nos preguntan la aceleración media del proyectil hasta el momento de salir del cañón es. Ya, entonces yo siempre hago un mono aquí. Siempre dibujo algo porque si no me confundo entre tanta letra. Creo que eso es más gráfico para entender el tema. Entonces aquí, bueno, dibujo un cañón. Este cañón tiene un largo de 150 centímetros. Dice que la bala parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial va a ser igual a 0. Y dice que sale esta bala a 300 metros por segundo. Súper rápido. Entonces,
Veamos, bueno, aquí también hay un tema, porque por ejemplo yo tengo 150 centímetros. Lo ideal es que lo pase a metros porque así trabajo numéricamente todo en metros. Entonces, si yo paso estos 150 a metros, tendría que dividirlo por 100. Claro. Lo divido por 100 y eso me va a quedar un Un metro y metro y medio. medio. Sí, este es un cañón de 1,5 metros, que lanza una bala a 300 metros por segundo. Hay que tener cuidado con ese cañón. Ya, entonces dice, la aceleración media hasta el momento de salir del cañón. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Este es un movimiento de esa naturaleza, porque si se fijan, yo parto de 0 y salgo a 300. ¿Ya? Entonces, bueno, yo me acuerdo que cuando describíamos la posición, teníamos que poner la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración del tiempo al cuadrado. Creo que alguien me había dicho, estábamos hablando de eso en algún momento en la clase. Teníamos otra ecuación más, que era... ¿Cuál es la segunda, se acuerdan? Era la velocidad, ¿cierto? Que yo tenía que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y me falta una, que es, a ver si mal lo recuerdo, es que la velocidad final al cuadrado Esa, profe, es igual... Disculpa, Sofía. así. No, que él se le iba a decir la tercera fórmula. Ya, ¿cuál es la tercera? Es la velocidad final al cuadrado más, que es Sí, igual por la velocidad inicial al cuadrado elevado a también. 2 Sí, más 2 por aceleración por distancia. ya, perfecto. ¿Cierto? Efectivamente, esas son las tres ecuaciones que tengo para los movimientos acelerados. Y de hecho, si usted, lo que les decía antes también, que si ustedes, por ejemplo, dicen que la aceleración es 0, yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y si se fijan, claro, pues si yo pongo acá A igual a 0, me voy a echar ese término y me va a quedar x0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. O sea, lo que habíamos hecho antes. Al final del día, si ustedes ponen las Profe, ecuaciones sobre la mesa y aplican los conceptos, van a poder resolver todos los problemas. ¿Alguien dijo, profe? sí, Sofía. Dime. Es que eso le iba a preguntar, ¿cómo sé cuál fórmula utilizo? Ya, por eso mismo las dibujé, hice las tres acá. Por ejemplo, acá, ¿qué nos están pidiendo? Nos preguntan la aceleración media, claro, la aceleración media del proyectil hasta el momento de salir del cañón. ¿Ya? Acá yo tengo tres ecuaciones. Y en realidad lo que tengo que ir viendo es cómo ir relacionando los datos que yo tengo del enunciado, que aquí los dibujé todos. Por ejemplo, acá yo sé que acá tengo una distancia, ¿cierto? Que este metro y medio. Tengo una velocidad inicial y tengo una velocidad final. ¿Ya? Y me están preguntando por la aceleración media. O sea, la aceleración. Teniendo la velocidad inicial, la velocidad final y la distancia. Entonces ahora yo voy acá a esta esquina donde escribí las tres ecuaciones y veo cuál de estas tres me sirve para poder resolver el problema. Y de esas tres ecuaciones, ¿cuál creen ustedes que es la que nos va a ayudar? La número 3. La número 3, ¿cierto? De hecho, bueno, igual creo, claro, efectivamente es la 3. Estaba pensando si es que podía utilizar la 1 y la 2. Sí, en teoría ya las puedo utilizar, pero me voy a demorar un poquito más. Por eso voy a ir al tiro a la tercera ecuación y voy a resolver para la aceleración. ¿Ya? Porque tengo la velocidad final, que son estos 300, lo escribo acá. Entonces, del número 3, yo tengo la velocidad final, que son los 300 al cuadrado, que van a ser igual a la velocidad inicial, que nosotros sabemos que es 0, más 2 por la aceleración
y la distancia, que dijimos que era 1,5, ¿cierto? Sí, lo tenemos ahí arriba. Entonces, de aquí lo único que me queda es resolver para la aceleración. Acá nosotros vamos a tener 300 cuadrados, o sea, va a ser un 90.000, ¿sí? 90.000. Igual a 2 por 1,5 va a ser 3A. Y yo acá obviamente tengo que dividir por 3. Y eso me va a dar que la aceleración va a ser igual a 30.000 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Duda, pregunta, consulta? ¿No? Wow. Me gustaría... Ah, dale, Germán, sorry. ¿Germán? ¿Sí? Ah, no, nada. Dale, dale, no. Oye, les quería comentar de esto, de que es súper importante y que no se les olvide las unidades de medida. Porque las unidades de medida los va a ayudar a saber si van bien encaminados o no van bien encaminados con el ejercicio, porque al momento de ir cancelando las unidades, se van a dar cuenta si son coherentes o incoherentes. Por ejemplo, si les da una aceleración que es metros segundo, ustedes dicen, esto por aquí no va. Entonces, igual para que lo tengan en consideración las unidades de medida. Así es. Súper importante porque de repente nos podemos equivocar por eso. Podemos tener todos los números bien, pero después nos podemos equivocar. Estoy buscando otro problema acá. ¿Cansamos hacer oro? Parece que sí. Voy a ponerle clase. Ya. Sí, pues no, acá, claro, tienen que ir viendo las ecuaciones. Lo ideal sería que la escribieran en una esquinita y empezaran a ver ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos piden? Y la información que tenemos. Y en función de eso, ustedes elegir cuál ecuación utilizar para poder resolver el problema. Estoy buscando otro problema. A ver, ¿cuál puede ser? No sé, algo más conceptual o más numérico estoy buscando. Ya, ya. Entonces, vamos a ver. Excel C315. Ya, esto tiene que ver con movimiento. ¿Cómo se llama? Con movimiento. Bueno, aquí tenemos un movimiento parabólico. Y al otro lado tenemos una caída libre. ¿Por qué? Porque dice, en la figura, una pelota B es soltada desde el reposo en el mismo instante que otra pelota de tenis A. Ya tenemos dos pelotas de tenis. ¿Qué otra pelota? Ya, en una pelota B, disculpen. En la figura una pelota B es soltada desde el reposo en el mismo instante en que otra pelota de tenis A es golpeada fuertemente de manera horizontal. Si ambas se encontraban a la misma altura, podemos afirmar que la pelota B tendrá distinta aceleración que A, mientras está en el aire, la pelota A golpea primero el suelo, ambas golpean el suelo con la misma velocidad, ambas rebotan con la misma velocidad y ambas golpean el suelo simultáneamente. Aquí hay varias cosas que tenemos que ir conversando. Ya, entonces, bueno, si yo veo acá, en el caso A, esta pelota de tenis es golpeada fuertemente, ¿ya? Y esto obviamente va a describir una velocidad inicial, pongámosle de BO, ¿ya? Y esa obviamente va a ir cambiando a medida que va avanzando. Y si se fijan acá, obviamente le van dibujando una flechita haciendo referencia a esta velocidad. Pero si se fijan, ambas van a tener, tanto en la pelota A como en la pelota B, ambas van a tener una aceleración de gravedad, ¿cierto?
porque las dos están cayendo. La única gran diferencia que tenemos es que yo también en el caso de X, para la pelota A, la velocidad en el eje X va a ser esta velocidad, llamémosla V0, velocidad inicial. Entonces, por ejemplo, si yo voy a escribir ambos movimientos. Acá voy a poner para la pelota A la velocidad con respecto al eje Y, que lo voy a marcar acá, con un eje, pongámoslo claro, siendo en el mismo sentido que la aceleración de gravedad. Esta velocidad de esta pelota en el eje Y con respecto al tiempo. ¿A qué va a ser igual? ¿No? Creo que tal vez hice la pregunta un poco enredada. Si yo tengo esta pelota, que la voy a golpear, claro, en la dirección horizontal, voy a tener una componente de velocidad horizontal que la voy a llamar Vx y además voy a tener una componente en el eje Y. ¿Ya? Entonces lo que yo les pregunto acá es, ¿cuál es esa componente en el eje Y de la velocidad? ¿No? Muy difícil la pregunta. ¿Qué opina La Paula? gravedad. Sofía dice Eso. la gravedad, ¿cierto? La aceleración es la gravedad, ¿cierto? Pero la velocidad entonces sería la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Eso. Que sería nuestra fuerza peso ya. Porque Claro. ya ahí entra. Eso lo vamos a ver el jueves, creo. ¿Sí? ¿O no, Paula? Alerta de spoiler. Sí. Spoiler. Spoiler alert. Sí. Efectivamente. Claro. Entonces yo acá, bueno, volviendo acá, claro, la velocidad va a ser bueno, la aceleración por el tiempo, y en este caso la aceleración es g. Y eso va a ser también para la pelota B. Para la pelota B también tengo lo mismo. Yo tengo que su velocidad en la componente Y va a ser la aceleración g por el tiempo. Eso es lo primero que puedo decir. Y además, ahora, bueno, veamos qué pasa en el eje X. Pues. Yo acá puse Y y veamos qué pasa en el eje X. En el eje X, en el tiempo, en la pelota A, ¿qué ocurre? Yo lo que hice acá fue golpearla fuertemente de manera horizontal y sale con una velocidad que la habíamos llamado B0. En A hay una variación de X y en B no. Efectivamente, Antonio. En el eje Y tenemos esta aceleración que depende del tiempo, pero en el eje X va a ser constante y va a ser igual a esa velocidad inicial. Y en B, en la pelota B no pasa eso. En la pelota B, en el eje X, va a ser igual a 0. Porque obviamente aquí no tengo movimiento en el eje X, solamente cae. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. Por eso aquí lo dibujé aquí al lado derecho. Entonces, haciendo ese pequeño análisis primero, ahora podemos empezar a resolverlo. Bueno, en general lo podrían resolver al tiro, pero prefiero hacer este paréntesis primero para que sepamos de lo que estamos hablando y obviamente vayamos utilizando los conceptos. Dice, la pelota B tendrá distinta aceleración que A mientras está en el aire. ¿Es verdad eso? La A dice que tiene distinta aceleración que A, la pelota B, mientras está en el aire. No, pues, ¿cierto? Porque aquí vimos que esa aceleración era G. Por lo tanto, eso es falso. Acá estamos, de hecho, acá lo escribimos. O sea, esos son iguales. ¿Y qué dice acá? La pelota A golpea primero el suelo. ¿Golpea la pelota A primero el suelo? No, No, ¿cierto? ¿Por qué no?
Porque tiene una distancia mayor, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Ya. No, tienen la misma distancia, al menos en el eje Y. Porque tiene más trayectoria. No. De hecho, esa es una pregunta que confunde un poco. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tienen que ver acá, cuando dice que la pelota A golpea primero el suelo, tienen que fijarse en el eje Y. Aquí le voy a poner la altura, que es la misma. En el eje Y. ¿Ya? En el eje Y la pelota va cayendo. En el eje X solamente es un desplazamiento horizontal. Y como nosotros lo escribimos acá, dijimos que la velocidad en Y, tanto para A y para B, dependen solo de la aceleración de gravedad por el tiempo. Entonces, en realidad, como la aceleración es la misma, la velocidad en Y siempre va a ser igual. Entonces, cuando ustedes hagan la distancia, o sea, claro, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, van a ser iguales para las dos. Por lo tanto, ambas van a golpear al mismo tiempo el suelo. La única diferencia va a ser que, como en el caso A, yo tengo una velocidad horizontal, esta pelota va a haber un desplazamiento aquí en X. Nada más. ¿Sí? ¿Lo ven? Es súper importante que lo entiendan. Lo que tienen que ver acá es separar estos desplazamientos en las dos dimensiones, tanto en el eje X, el desplazamiento horizontal, y el desplazamiento vertical en Y. ¿Ya? Aquí voy a escribir aquí. Ambas golpean al mismo tiempo. Después dice la C. Ambas golpean el suelo con la misma velocidad. ¿Es verdad eso? Sí, ¿no? Sí. ¿Seguro? ¿No? No, No, ¿cierto? No golpean con la misma velocidad, porque acuérdense que, bueno, si miramos, por ejemplo, el módulo de la velocidad, por ejemplo, en A, ustedes van a tener la componente en X, prefiero ponerlo en X primero, en X al cuadrado, más la velocidad en Y al cuadrado, y ese le calculan la raíz cuadrada, y esa va a ser la magnitud de esa velocidad. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, para el caso A, yo voy a tener la velocidad inicial al cuadrado, porque esa es mi Bx, y acá voy a tener g al cuadrado por t al cuadrado. Y eso va a ser distinto acá al módulo de la velocidad en B. Porque acá yo tengo el Bx, que mi componente en x va a ser 0, por lo tanto lo único que voy a tener acá es un g por t. Por eso la velocidad no es la misma. Es la misma en el eje Y. ¿Ya? Aquí dijimos que era igual. Pero solamente en el eje Y, no en el eje X. Entonces, cuando yo vaya a calcular el módulo, me van a quedar distintos. Después dice, ambas rebotan con la misma velocidad. Bueno, si ambas golpean con el suelo y dijimos que golpean con distinta velocidad, obviamente tampoco van a rebotar con la misma velocidad. Y la E dice, ¿ambas golpean el suelo simultáneamente? Bueno, eso es lo que habíamos dicho cuando vimos en la respuesta B, que dijimos que ambas golpean el suelo al mismo tiempo debido a que tanto la velocidad en la pelota en la componente Y es igual a GT y también la componente Y para la pelota B es la gravedad por el tiempo. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. La E. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Duda, pregunta, consulta? En lo último que nos queda. ¿Sí? Parece que estamos de acuerdo. Sí. Profe. Dime. Esta fórmula es para sacar
el módulo de velocidad. No. Esa fórmula que puso ahí de velocidad A es igual a raíz. Sí, lo que hago ahí, por ejemplo, eso es el módulo de un vector. Como la velocidad de un vector, yo tengo, por ejemplo, lo voy a dejar aquí abajo en rojito. Yo tengo este vector velocidad, y ese vector velocidad va a tener una componente en el eje X, que la voy a llamar Bx, y va a tener una componente en el eje Y. Ya, pero yo quiero sacar el módulo de eso, que al final del día es, bueno, es dicho de otro modo, la longitud de este vector. Entonces, si se fijan acá, es muy parecido a Pitágoras, por eso al final yo tengo acá la raíz de esta componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Porque cuando yo hago esa separación en los distintos componentes, en los distintos ejes coordenados, que va a ser el x y el y, yo voy a formar un triángulo rectángulo. Y al final del día, para poder calcular ese módulo, que al final del día va a ser la hipotenusa de este triángulo, tengo que utilizar la fórmula que hice ahí en naranjo. ¿Esa era tu duda, Belén? Ah, ya entendí, muchas gracias. Sí. Profe, una consulta. Dale. Cuando se refiere a módulo, longitud o hipotenusa, ¿es lo mismo en el fondo? Digamos que lo dije de tres maneras distintas, porque quería explicarlo de manera gráfica, claro, pensando como en trigonometría. Lo dije en términos de vectores y lo dije en términos de cinemática. En realidad, las tres las utilicé para poder explicarlo, para poder entenderlo, pero ya hablando netamente del vector, yo tengo que hablar del módulo. Ah, ok. ¿Ya? Es que lo decía porque, no sé, en algunas preguntas me imagino que van a pedir se calcule el módulo y en ¿Ya? otras la longitud. Pero en el fondo sería como lo mismo, ¿sí? No, digamos que yo utilicé como un abuso de notación al decirlo de esas tres maneras. ¿Ya? Porque Ok. lo dije de esa manera solamente para poder explicarlo gráficamente, abajo como una hipotenusa de un triángulo en realidad. ¿Ya? Me Ok. refería a la longitud como el largo de esa hipotenusa. Pero siendo estricto, si yo hablo del vector, yo tengo que decir el módulo. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Ya, ojo con eso. Solamente hablé de longitud y hipotenusa solo para poder explicar el Profe, pequeño paréntesis. Dime, Sofía. ¿se puede también saber el módulo de la aceleración Sí, o no? ¿Y en se e- saca con esa misma fórmula? sí, porque para todo vector, Ah, para todo acá vector, los... Ah, no. No, sí, aquí. pues, Acá sacamos el módulo de la velocidad, ¿verdad? sí, calcula el módulo de velocidad. Ya. Pero tú puedes tomarle a cualquier vector el módulo. Ah, perfecto. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú vas acá a la aceleración de este problema, tú Ujú. tienes la aceleración en G nomás, po. Y el módulo va a ser G porque no tengo componente en el eje X. Ya, comprendo. Eso cuando lo hagamos con las fuerzas que van para todos lados, ahí lo vamos a utilizar todo el rato. Ya, muchas gracias. Sí. Duda, pregunta, consulta, creo que ya estamos pasándonos. Última pregunta. ¿No? No, estamos todos de acuerdo. Parece que sí. Juan levantó la mano. Sí, Juan, dime. ¿Juan? ¿No? Más adelante podemos resolver ejercicios así también. Más ejercicio. ¿A qué te refieres como que hagamos más ejemplos? Como guía, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, igual le puedes subir varios problemas de esto, también resueltos, más o menos como de estas mismas ideas y de otras más también. Pero sí, los vamos a subir al curso. Sí, ahora no sé, no alcanzamos, pero mañana tal vez, bueno, como la clase extra que hemos estado haciendo los viernes, ahí también vamos a seguir resolviendo otro tipo de problemas de física.
de las cosas que se nos han ido quedando en el tintero. Así que, bueno, si pueden, obviamente si tienen tiempo, pueden ir mañana a la clase y podemos ver más problemas y resolverlos. Gracias. Vale. Ya, parece que ya estamos como en la hora, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Paula? Sí, Dice ya ya que se quiere estamos. ir también. Nos estamos yendo todos ya. No, No está la Paula, ya la Paula ya se fue. no, aquí estoy con la cámara puesta y todo, presente. Claro. Eso, la voy a guardar acá y voy a dejar de grabar.